Les había prometido repetir el video sobre el semillero y el diseño paisajístico. Para continuar con este taller, el taller que era el taller del semillero, yo quería siempre enseñarles el origen de la vida, de dónde se originaron las plantas. Entonces ya habíamos dicho que para que nosotros apareciéramos, primero aparecieron las plantas, pero antes de las plantas aparecieron las células, ¿cierto? Entonces las cianobacterias, las arqueobacterias, bacterias muy antiguas que fueron aquellas capaces de hacer fotosíntesis y generar la vida. Ahora vamos a aprender cómo es la reproducción de las plantas. Entonces las plantas se reproducen de dos formas, una que es sexual y otra asexual. La reproducción sexual de las plantas es cuando dos gametos, uno femenino y uno masculino, mediante agentes polinizadores como son las abejas, los insectos que tienen vellosidades, que les gusta el néctar de las plantas, las mariposas o el viento, ellas se fecundan. Ocurre ese proceso de fecundación. Entonces, ese primer proceso es por alogamía. Pero ocurre otro proceso de fecundación de las plantas que es por autogamía, ¿sí? O sea que la planta misma genera la flor y tiene tanto la parte masculina como la parte femenina, y de ahí se origina la semilla. Entonces la semilla guarda el embrión. El embrión es aquel que contiene el material genético de la planta para que una vez se caiga al suelo o cuando los animales se lo comen y llega al suelo y se producen las condiciones ambientales adecuadas para que pueda germinar, entonces él la va a almacenar. Entonces, dentro de la semilla tiene varias partes, ¿no? Dentro de la semilla está el embrión. El embrión cuenta con dos cotiledones o un cotiledón, depende de la especie. Para estudiar las especies de plantas se le puede a uno gastar años porque es inmensa la información que hay del mundo de las plantas. También tenemos un hilo que es el que une el embrión con el micropilo. Y el micropilo es como el ombliguito de la célula de la semilla, donde va a hacer el intercambio de agua, es el micropilo. Y la radícula, que es esta que está dentro de la célula, que es la primera raíz que va a tener la célula. En los cotiledones son las dos primeras donde se van a desarrollar las dos primeras hojas de la célula. También existe el tegumento o el episperma. ¿Qué es eso? Es la envoltura que protege el embrión de la semilla. Por ejemplo, nosotros podemos asociar este dibujo a un feto. Es muy parecido. Las semillas tienen una estructura muy similar al feto humano. Entonces, el fetico va a tener, para poderse alimentar, cuando se está alimentando de la mamá, va a tener un hilo, ¿sí? También va a tener un micropilo, que es digamos que es el cordón umbilical para poderse alimentar. Y digamos que el tubumento del feto sería la placenta de la mamá que está guardando este bebé. Ahora, dentro de la semilla está el endospermo o el albúmen, que aquí se encuentran los carbohidratos, proteínas, todo aquello que necesita la planta para crecer. Por ejemplo, en un suelo, la planta requiere un suelo muy fértil, y eso cuando ya está desarrollada, pero cuando está en la semilla, únicamente con condiciones de humedad y estar debajo de un sustrato o en un suelo, no importa que esté muy nutrido, ella puede germinar. Digámoslo así, asociado a un feto, sería como el líquido amniótico, o sea, de donde está el fetico, que lo ayuda a proteger, le ayuda a desarrollar sus huesitos, sus tejidos. Así es similar la semilla, ¿listo? La diferencia entre el feto y la semilla es que ella está en fase latente. Ella está esperando el momento para comenzar a comenzar todo el proceso de la germinación. Bueno, la otra forma de reproducción de las plantas, ya hablamos de la sexual, también podemos hablar, la semilla no es la única forma de reproducir de las plantas, también está por las esporas, como por ejemplo los helechos se reproducen por esporas, ¿sí? También está la forma asexual. La forma sexual es cuando mediante la mitosis
se hace la multiplicación celular de esa misma planta. No necesita buscar otro individuo. Ella misma se puede reproducir, ya sea por una partecita de la planta, por un esqueje, también se puede reproducir. O también por las esporas, por ejemplo, los pinos, ellos sueltan unas piñas y esas piñas cuando caen en el suelo, si están en las adecuadas condiciones ambientales, pues ellos se pueden reproducir. Las plantas que no tienen flor es la mayor parte de las plantas que se reproducen por forma asexual. Cuando vemos una planta con flor, puede ser reproducción sexual, pero acordémonos que ella puede ser que necesite ser fecundada, polinizada o que ella misma se pueda autopolinizar. Bueno, entonces la maravilla de las plantas. Ahora, vamos a hablar de nuestro taller del semillero. Una de las tareas principales que hace parte de la planeación es que nosotros tengamos nuestro semillero. Entonces, para hacer nuestro semillero, primero tenemos que escoger las especies. Primero, las especies. ¿Qué especies vamos a sembrar? Está muy relacionado este taller con la planeación, porque la idea es que ustedes miren la cantidad de espacio que tienen en su casa, su terreno, para saber qué semillas y qué distancia necesitan para poder armar el semillero. Y con eso no se pierde tanta semilla. Entonces, vamos a escoger las especies para hacer un semillero para cada especie. Segundo, vamos a listar el sustrato. El sustrato, que es el material donde va a germinar, la semilla. ¿Listo? Vamos a aprender algunas técnicas para que esa semilla pueda germinar. Entonces, técnicas de germinación. Técnicas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es un semillero? Es una cunita que nosotros nos vamos a inventar. Hay varias formas de hacer el semillero. Entonces vamos a ver, si estamos en la casa y queremos sembrar en nuestra casa, hay suficiente luz. Importante que si exista, que entre luz directa. No que se vea iluminado el apartamento, que no entre luz, no nos va a servir nuestros cultivos. No vamos a tener éxito y nos vamos a frustrar un poquito. Entonces, vamos a hablar de dos partes. Cuando hay un suelo blando, o sea, tenemos mucho espacio, o cuando estamos en la casa. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en la casa podemos usar la cajita de la leche, como les mostré en el video anterior. Si quieren le quitan todo el volumen a este video y solo ven lo que yo hice. La cajita de la leche, y van a llenar una cuarta parte con el sustrato, pero ya vamos a ver cómo se prepara el sustrato. También podemos usar las cubetas. Aquí les voy a dibujar las cubetas. Vamos a desocupar una cáscara de huevo. Solo le vamos a abrir la puntica arriba y una puntica abajo. Aquí que quede más abiertita que la de abajo. ¿Listo? Lo vamos a lavar, lo dejamos secar y ese va a ser también una forma de hacer semilleros en la casa. Si ya tenemos mucho más espacio, nosotros podemos, por ejemplo, armar unas camas en madera, que sean unas camas no tan profundas, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a elaborar y vamos a sembrar en ese sustrato. Es una forma de hacer semillero. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a preparar el sustrato? Que es el material para donde va a germinar la semilla. El sustrato tiene que esterilizarse, tiene que estar libre de agentes que pueden dañar la semilla. Entonces, por ejemplo, a veces hay huevitos de larvas o algo, nos pueden dañar la semilla, o también algunos hongos. Bueno, la idea es que sí, lo podemos esterilizar. ¿Cómo lo podemos esterilizar? Entonces, cogemos suelo, que esté muy suelto, tierra negra. Si es algo pequeñito que vamos a hacer en nuestra casa, puede ser que le agreguemos en una bolsa de tela, y le agreguemos agua hirviendo y dejamos que se enfríe, ¿sí? Si estamos en nuestra casa. Si nosotros estamos en un lugar de cielo abierto, más amplio, ¿cómo se esteriliza el suelo? Pues entonces vamos a usar la cal para esterilizar. Mezclamos el suelo con cal.
Importante, también usar de pronto material vegetal que sea muy esponjosito, por ejemplo el humus de la lombriz también nos puede servir. Entonces humus más tierra. Entonces, otra forma de esterilizarlo es que nosotros podemos hacer una capa muy delgada de suelo, ¿sí? Y cubrir con un plástico transparente. Cuando caen los rayos del sol, entonces va a hacer que se esterilice mediante el sol. ¿Listo? Pues podemos usar esas dos técnicas para esterilizar el suelo, ya que no podemos pues echar agua hirviendo. ¿Listo? También podemos de pronto aplicar un poquito de hipoclorito de sodio, digamos 2 cucharaditas de hipoclorito, que es el famoso blancos, por un litro de agua. Y hacer una aspersión. 2 cucharitas, es algo muy poquito para poder hacer nuestros semilleros. ¿Listo? Igual las plantas lo único que necesitan es humedad y de pronto que no tengan, la tierra esté muy limpiecita de larvas o insectos que puedan dañarlo. Eso es lo que nosotros debemos evidenciar. Ustedes miran, si solo se usa la cal y no hay problema, está muy sueltica, no tiene huevos ni de larvas ni nada de eso, pues pueden hacer el semillero sin necesidad de hacer esta otra etapa. ¿Listo? Bueno, es la forma de hacer el sustrato. Una vez ya tengamos nuestro sustrato listo, nosotros vamos a comenzar a escoger las semillitas. Entonces las semillitas nosotros por huequito, entonces digamos que acá tenemos nuestros huevitos. Acá tenemos nuestros huevitos. Entonces nuestras cascaritas de huevitos, entonces nosotros vamos a llenar no hasta arriba, sino hasta, digamos, una cuarta parte del huevito de nuestra tierra, ¿sí? Y vamos a depositar 2 semillitas, no más. No vamos a echar una cantidad de semillas en nuestro semillero, ¿sí? Entonces la idea es que pues garanticemos que las semillas que usamos sí crezcan. Bueno, cuando ya está en el suelo o cuando tenemos una caja más grandecita o la que nosotros hicimos, lo que nosotros vamos a hacer es que con el dedo vamos a hacer pequeños hundimientos donde vamos a depositar la semilla. ¿Qué profundidad de siembra? Lo que les decía en el video anterior es 3 veces el tamaño de la semilla. ¿Por qué? Porque si la semilla es muy pequeña y ustedes la dejan muy en el fondo, la probabilidad de que germine es nula. Entonces, si es bien pequeñita, esto es muy superficial y por cada huequito una semillita o 2 semillitas. ¿Listo? Y las tapamos. Ahora, para que germine rápido, existe una técnica que le podemos poner papel, de pronto un plástico transparente, o también le podemos poner un plástico un poco negro, ¿sí? O un plástico transparente, para que germine rápido la semilla. Ya cuando comienza a germinar la semillita, cuando la plántula esté bien gruesita en su tallo, no esté enlongada, ¿qué quiere decir enlongada? Que crece un tallo blanco, muy enclenque, sin fuerza, esa plantulita no nos va a servir para trasplantar. Entonces, cuando ya haya crecido, vamos a dibujar las raíces, téngase bien desarrolladita, ella desarrolla mucho sus raíces y genere de 2 a 3 hojas, las nuevas hojas que estén bien desarrolladas, ya estén grandes, ¿sí? Digamos que ya miden aproximadamente unos 4 centímetros la plantica, ya está lista para trasplantar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los semilleros? Es hacer el riego, ya sea diario, si está haciendo mucho sol, o de día por medio. Son los cuidados del semillero para que germine esa semilla. Bueno, esas son las técnicas que les quería explicar para que germine esa semilla.